Cuidado, de cuidar nuestra salud, ahora nos vamos a trasladar de la visión a la nutrición. Qué importante es que sepamos dónde encontrar, en qué alimentos encontrar todos aquellos nutrientes y elementos que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar de manera consumiendo en la medida que requerimos. De hecho, estamos bastante por debajo del promedio que deberíamos consumir. Estamos hablando de la fibra, ¿sí? La fibra. Queremos conversar con Fabiola Fuentealba, ella es nutricionista y además vicerrectora adjunta de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián en su sede aquí en Concepción, quien tiene un estudio muy interesante que queremos abordar en esta oportunidad. Fabiola, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también Qué preocupados también por esto. Le hemos hablado en otras instancias la importancia de cuidarnos todo el año, alimentarnos equilibradamente durante todo el año, no solamente hoy día post fiestas patrias. Ojo que con eso, no dejes de comer. No deje de alimentarse después de estas fiestas, al contrario, retome la alimentación que obviamente tiene durante todo el año. Pero aquí tenemos un estudio que va arrojando que no hemos aprendido mucho y estamos por muy debajo de los 25 gramos al día de este elemento que hemos conversado tantas veces, de la fibra, que nos ayuda, entre otras cosas, a ir al bañito también. Claro, una de las funciones más comunes es la fibra y lo que tiene que ver con el estreñimiento, el tránsito lento. Pero la fibra dietaria es un componente que está en ciertos alimentos vegetales principalmente, en los cuales tiene una serie de funciones y beneficios. Está relacionado con controlar niveles de glicemia, colesterol, en lo cual la población chilena, ¿cierto?, tiene una alta prevalencia, la obesidad, a través de que facilita, requiere más masticación los alimentos que tienen fibra. Además está relacionado con la prevención del Alzheimer, depresión, o sea, no tan solo con aquellos aspectos que tienen que ver con el tubo digestivo, sino que otros más. Y también envía señales cerebrales para disminuir la ingesta, entre otros. Por lo tanto, la fibra tenemos que empezar a mirarla distinto porque participa en la prevención de muchas enfermedades. Este estudio que nosotros realizamos es un estudio que nace de un proyecto colaborativo de vinculación con el medio en la Universidad de San Sebastián, en la cual queríamos saber cuánta es la fibra que consumen los chilenos para poder hacer efectivamente alguna estrategia para mejorar esa condición. En Chile el último reporte que teníamos es del año 2010, el ENCA 2010, el cual reveló ya valores promedio de 12 gramos de consumo. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 25 gramos día. A 13 años de ese último reporte y habiendo realizado muchas actividades o muchas estrategias, campañas para aumentar ese consumo, exactamente igual. Igual. Consumimos alrededor de 12,5 gramos de fibra al día, lo que significa que solamente el 50% de la recomendación de la OMS la cubrimos. Pero lo que es más preocupante, que de todo este universo, que esta es una muestra que se tomó en todo Chile, el 90% de los encuestados tiene un consumo inadecuado de fibra. ¿Cómo así? Lo que significa que, y es muy concordante con los últimos datos, que el 90% de la población chilena requiere cambio en su alimentación. Y requiere cambios porque cada vez consumimos más alimentos ultraprocesados, cada vez consumimos más alimentos que no nos aportan nutrientes protectores para la salud. Yo veía todos estos días consumir, cuántos kilos voy a subir. Hay mucha preocupación en lo que es inmediato. Y en realidad lo que yo tengo que preocuparme es de lo que yo tengo años repitiendo un hábito de consumo. Y en eso es lo que me tengo que esforzar, más que en restringir estos días, que cuántas empanadas, que cuánto, es algo puntual, 3, 4 días. Yo lo que tengo que hacer es incorporar nutrientes, no prohibir alimentos. Nosotros durante mucho tiempo las estrategias nutricionales han sido prohibir. Y prohibir no ha resultado para nada. Lo que yo tengo que hacer es incorporar nutrientes que protejan mi salud y que además, solamente por estar consumiendo, me ayuden a controlar ciertos aspectos como el peso. Promedio mínimo diario, ¿cierto?, de consumo. Pero ¿en qué se traduce eso? ¿Por qué es malo para la salud de una persona no consumir la cantidad de fibra que requiere? Por ejemplo, en varias situaciones. Por ejemplo, la fibra
¿Qué significa esto? Que no es absorbible, pero su efecto es, una vez que está metabolizado en el intestino, forma ciertas total, hace un control de la glicemia súper importante para las personas diabéticas. Por lo tanto, si es tan importante, ¿por qué no la consumimos? La respuesta es clara. Es porque principalmente está en frutas, verduras y legumbres y cereales, alimentos que la población chilena cada vez consume menos. Por lo tanto, dijimos, ¿qué podemos hacer en este estudio? ¿Qué podemos hacer? Una estrategia para mejorar ese consumo. Y una estrategia es poder consumir alimentos con más fibra. Pero ¿cómo? Uno de los alimentos más consumidos, pero ¿cómo? Uno de los alimentos más consumidos en nuestro país es el pan. ¿Pan? El pan, y el pan está lleno de mitos, que el pan engorda, que el pan, una serie de mitos. Y el pan puede ser un vehículo muy importante de nutrientes. Y de hecho lo es. De hecho, en nuestro país ha hecho muchas campañas en las cuales ha fortificado la harina con ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural. Ha hecho muchas campañas. Por lo tanto, es un alimento fácil de yo poder hacerlo más saludable, no prohibirlo. Y es consumido por todos los grupos etarios, ¿cierto? ¿Todo tipo de pan? No. Todos los niveles socioeconómicos, por lo tanto era apetecido. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Una estrategia. Hoy día en Chile el pan mayoritariamente se elabora con harina de trigo refinada. Significa la harina blanca. Significa que lo principal del grano de trigo o lo más nutritivo, yo se lo saco. Eso en Chile. Es decir, tengo el grano, que es la capa externa, es la que contiene, por ejemplo, muchas vitaminas y también fibra, y yo esto lo extraigo. Es como la cáscara, ¿no? Es como la cáscara. ¿De la fruta? Y en la cáscara igual de la fruta. Y yo lo que hago esto, lo saco, y esto que es nutriente y fibra, lo doy alimento para los cerdos. Eso es lo que hacemos. Pues está mejor que nosotros. Mucho mejor, yo creo. ¿Y qué es lo que hacemos? Y nosotros consumimos solo la parte interna, que es lo blanco del grano, que esto llamamos harina refinada. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no podemos hacer un pan en proporción que tenga este 80%, un ejemplo, hemos hecho varios prototipos en el laboratorio, 80% de harina blanca y que agreguemos solo 20% de harina integral? Solo con eso, solo con ese pequeño detalle, que no cambia el sabor del pan, porque eso es lo que todo el mundo tiene miedo. Ahora todos tenemos que comer pan integral. No cambia el sabor, porque lo hemos hecho en los laboratorios, y significa que yo solamente con ese hecho y consumir 2 a 3 porciones de pan al día, ya aumento en más de un 50% mi requerimiento diario. Súper bien. Por lo tanto, es una estrategia, yo no la encuentro difícil de realizar. Hemos estado en muchas conversaciones y un trabajo colaborativo muy importante con la Federación Nacional de Industriales Panaderos, que es FECHIPAN, y con IMPAN Bio Bio acá en la región, en las cuales sí es factible de realizar. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando partió esto de reducir el sodio del pan. Sí. Toda una polémica que sí. Hoy día alguien siente eso. No. Nadie. De hecho, ahora uno nota cuando hay un pan que está más salado. Sí, por supuesto. Es verdad. Y se nota de inmediato. Se nota de inmediato. Y por eso tenemos que nosotros enfocarnos hoy día, todos los nutricionistas, por lo menos las personas relacionadas con la salud, estamos enfocados en, más que restringir alimentos, en sugerir alimentos que me aporten nutrientes protectores. Y en ese caso, ¿el pan integral alto en fibra es el que deberíamos privilegiar en casa? Es el que deberíamos privilegiar. O consumir, yo siempre digo, no todo tiene que ser siempre yo demoro alrededor de 21 días un ser humano en cambiar un hábito. No todo el pan que voy a consumir durante el día tiene que ser, si no me gusta, integral. El de la mañana puede ser más refinado, el de la tarde puede ser integral. Ir variando y tampoco elegir un pan que sea, muchas veces dicen, no, es que compré este pan de esta marca que es muy caro. Y hoy día la mejor opción es, si tengo que elegir entre los dos tradicionales, que es marraqueta y ayuya, marraqueta, y si puedo un día integral. Es solo esos pequeños cambios y podemos contribuir tremendamente a mejorar la alimentación. Además que ahora las alternativas también del mercado son más variadas. Antiguamente el único pan integral que uno encontraba era el pan envasado, que realmente es más caro. Hoy día podemos ir a un supermercado y encontrar, como en el pan a granel,
También marraquetas Sí. integrales, Y pita pan integral, sí. algodón integral. Hay más alternativas y eso es muy bueno, tanto para el bolsillo como para la salud. Sí. Ahora, volviendo un poquito a los efectos negativos del bajo consumo de fibra, que es lo que hoy día nos trae cierta esta conversación, ¿hay diferencias con respecto a la edad de las personas? ¿El sexo de las personas afecta más a hombres que a mujeres o viceversa? En el estudio encontramos que hombres y mujeres consumen exactamente la misma cantidad, no estaba enfocado a los niños, pero creemos que en los niños es aún menor el consumo. Y también en la muestra, que era a nivel nacional, no encontramos grandes diferencias entre la zona urbana y rural. Eso es otro dato importante. Y lo que sí se identifica efectivamente es un bajo consumo de frutas, verduras y legumbres. El no consumir estos alimentos hace que se agraven o que se desencadenen más rápido ciertas enfermedades, como son la malnutrición por exceso, que hoy día yo repito muchas veces, la obesidad. Y el sobrepeso es una enfermedad crónica y tenemos que aprender a verla de esa manera. Nadie es obeso porque quiere, por lo tanto es una enfermedad crónica y tenemos que aceptarla así. Y Chile está lleno de hipertensos y de diabéticos. Hay una frase que yo siempre me gusta mucho que dice, en Chile nos faltan hospitales, sobran enfermos. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos a eso, a encontrar soluciones a problemáticas que afectan a la comunidad, pero soluciones que sean concretas y factibles de realizar. Y eso es lo que nos enfocamos principalmente en vinculación con el medio, a identificar problemáticas de la comunidad y a tratar de aportar o contribuir con soluciones concretas y que sean factibles de realizar, como lo que les menciono. ¿La avena es una buena fibra? La avena es un alimento muy saludable, es un alimento que debiésemos consumir. Tampoco, yo lo único que escucho es que se ocupa la avena para las galletas. No sé si... Los batidos. Súper Harina de bien. avena, se puede hacer harina en base a avena. Se pueden hacer muchas cosas, hay que tratar de innovar un poco y de incorporar otros alimentos y no tan solo el pan envasado. Esa es otra cosa que nos pasa con el pan integral. El pan envasado tiene muchos ingredientes. Sí, muy Mientras procesado. más ingredientes tiene, menos saludable es. ¿Dónde más podemos encontrar fibra en nuestra alimentación? Que aparte somos privilegiados, tenemos una dieta mediterránea por territorio, básicamente. O sea, tenemos de todas las variedades, yo creo que muy pocas frutas no tenemos. Verduras es la misma situación, legumbres, yo creo que es lo que nos falta, incorporar más legumbres en nuestra alimentación. Tiene fibra, tiene proteína de origen vegetal, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene nutrientes protectores para la salud, pero son poco consumidos, sobre todo los niños. Hay muchos niños que ni siquiera las prueban, las conocen, entonces tenemos que también innovar en nuevas preparaciones. No tiene que ser el típico guiso caliente, Claro, que muchas veces no tiene aceptación, pero hoy día hay desde hamburguesas naturales que se preparan en la casa, hummus, es otra alternativa, ceviche, Uy, qué hartas preparaciones o ideas que yo puedo ir incorporando fácilmente poco a poco. Hasta para hacer dulces. También. También, sí, Oye, poroto María, negro. bueno, partíamos esta conversación diciendo que hoy día no deje de comer. A propósito de estas fiestas, celebraciones, no deje de comer, porque mucho, es que me siento tan gordo, que estos días subí, que aquí. ¿Qué pasa hoy en esta vuelta? O sea, hoy día todo el mundo está en esto, hoy día todo el mundo habla de cuánto tomó, cuánto comió y qué puede hacer. Lo único que hay que hacer es tratar de volver al ritmo más natural que teníamos, hidratarse mucho porque si se tomaron bebida alcohólica durante el fin de semana, hay que tratar de aliviar un poco el hígado y el riñón, hidratarse, ojalá no jugos ni bebidas, agua, infusiones de hierba y tratar de retomar poco a poco la alimentación normal, partir poco a poco. Yo siempre digo, si usted no consume ninguna fruta durante el día, parta con una. Si usted no consume ensaladas, con una, la que más le guste. Oye, una mandarina. ¿Qué Y va a no costar cuesta comerse nada. una mandarina? Oye? Más encima agradable, Rica. disfrutemos de los alimentos que tenemos. No vamos porque hoy día empieza toda una psicosis, todo el supermercado a comprar puro más natural, volvamos a lo básico, a lo natural. Ahora, con respecto también a estas limpiezas, estos detox que dicen, me voy a hacer un detox esta semana, Sí. son efectivos porque igual, a propósito de no dejar de comer, hay quienes en vez de comer comida
duradero en el tiempo. No, pues la verdad es que No. no. Y es como castigarse un poco. Es igual. castigarse, sufrir de lo que disfrutar de los alimentos. Y digo, disfrutemos de los alimentos, aprendamos a comer sin culpa, a disfrutar de ellos, pero si yo consumí un exceso de calorías, grasa en 2 días y quiero estar toda una semana tomando un batido de apio con manzana, o sea, se va a producir efectivamente una pérdida de agua y una pérdida de peso, pero por restricción de los alimentos, pero no por otro motivo. Sí, y además también estamos tan estresados en la vida que estresarnos por el tema de la alimentación más es Más complicado. nos inflamamos. Es verdad. Y ahí te quiero preguntar, Fabiola, con respecto a aquello, porque muchos dicen, no, que subí 1 kilo, 2 kilos, 3 Sí. kilos, 4 kilos. ¿Cuánto deberíamos haber comido estos días para subir 1 kilo? Yo creo que no alcanzamos a llegar. ¿Qué es lo que hoy día hace que las personas estén o se sientan más pesadas o que la báscula esté más alta? Bueno, yo creo que principalmente si hoy día nos sentimos un poco más inflamados es precisamente por el alcohol. La retención de líquido. Sí, porque el alcohol efectivamente produce varios efectos y todo el mundo habla de todo. A mí me da mucha risa en esto porque esto es muy frecuente en todas las partes donde nosotros o donde vamos. Todo el mundo se enfoca principalmente en los líquidos. Comí una empanada, comí un choripán, pero nadie piensa en los líquidos. Y principalmente la densidad calórica está más presente en los En los alimentos líquidos. líquidos y sobre todo en el alcohol. Ponche, bueno, el mote con huesillo, Terremoto. pero terremoto, todas esas cosas, mucha azúcar. Mucha, y entonces, pero tampoco era mi recomendación decir, entonces no consuma nada de eso. No, forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Disfrutemos lo que estamos consumiendo porque yo sé que pensando que esa no va a ser mi alimentación de todos los días. Si en el año nadie se toma por un eso, terremoto. pues. siempre es interesante esto cuando le preguntamos a los nutricionistas. ¿Cuántas calorías deberíamos consumir para aumentar 1 kilo de peso en grasa? 7.000 Diarias. diarias, 7.000. Y esas 7.000 no es tan difícil, aunque tú lo creas, Consumirla. consumirla. Y principalmente, muchas veces me preguntan, me dicen, no, yo empecé ahora un plan para bajar de peso, así que dejé el pan. Digo, no tiene que dejar el pan. Si analizamos nutricionalmente, el densidad calórica está en eso y no en el pan. Claro. Entonces, En lo que le pongo al en lo que le agrego al pan. Entonces, tratemos de ahí, si elijo un pan que tenga más contenido de fibra, si elijo un acompañamiento que sea más saludable, claramente no tengo por qué restringirlo. ¿Y después de cuántos días estas 7.000 calorías nos empiezan a generar el kilo de Nos grasa? empiezan a generar, bueno, tiene un proceso, no es como automático, Claro. ¿cierto? Se va dando durante los días, pero hay otra situación que también ocurre que inmediatamente estas fiestas, ya yo siento que subí un poco de peso y empieza una restricción abrupta. Claro. Tomar agua y todos estos batidos que tú mencionabas. Y finalmente el organismo empieza a estar en un receso en el cual siente que está en un estado de alerta. Y tiene que Sí, absorber todavía más. Claro, y lo que hace es que cuando yo empiezo a reintroducir alimentos, inmediatamente el organismo Los reserva, guarda. va a reserva, Claro. porque ¿Estamos sabe que pasando hambre? porque sabe que pasó un periodo de restricción. Entonces lo que hace es se produce este mecanismo compensatorio que es lo que se El conoce efecto como rebote. el efecto rebote. Bueno, Por lo eso es lo tanto hay que importante. tratar de equilibrar y no hacer tan drástico todos los cambios que yo quiero hacer. No se vuelvan Eso es locos. bueno, entonces hay que tomar todos estos consejitos de la mano de un profesional, de una profesional del área, ¿cierto? No escuchar tanto a los influencers que de repente la Sí. embarran porque no saben. Pues aquí estamos hablando con la que sabe. Fabiola, muchísimas Sí, gracias, gracias por a esta ustedes. conversación. Quedamos atentos además a todos los estudios que vengan de aquí en adelante con respecto a nuestra alimentación. Gracias, muchas gracias, que estén muy bien.